Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Sonata de Otoño, de Ramón María del Valle-Inclán. Ramón María del Valle-Inclán nació en Villanueva de Arosa, en la provincia de Pontevedra, en 1866 y murió en Santiago de Compostela en 1936. 70 años de vida fructífera, dedicada con exclusivo empeño a la literatura. Como ha dicho Pere Genferrer, constituye, al menos en España, el gozne en el que se produce el quiebro o cambio de óptica que separa a la narrativa clásica, cuyos últimos representantes son Galdós y Clarín, de la narrativa contemporánea. Las sonatas son un goce de principio a fin, llenas de sensibilidad, de humor, de erotismo y de literatura. Hemos querido empezar por Sonata de Otoño porque fue la primera que se publicó, en 1902. Vamos allá. Mi amor adorado, estoy muriéndome y solo deseo verte. Ay, aquella carta de la pobre Concha se me extravió hace mucho tiempo. Era llena de afán y de tristeza, perfumada de violetas y de un antiguo amor. Sin concluir de leerla, la besé. Hacía cerca de 2 años que no me escribía, y ahora me llamaba a su lado con súplicas dolorosas y ardientes. Los 3 pliegos blasonados traían la huella de sus lágrimas y la conservaron largo tiempo. Con esta llamada de la pobre Concha, retirada en el viejo palacio de Brandeso, comienza la Sonata de Otoño. El marqués de Bradomín recuerda sus manos pálidas, olorosas, ideales que ha amado tanto, y siente que los ojos se le llenan de lágrimas. Siempre ha esperado la resurrección de sus amores, como una esperanza indecisa y nostálgica, que llena su vida con un aroma de fe. Es la quimera del porvenir. El viejo rosal de sus amores vuelve a florecer para deshojarse sobre una sepultura, porque la pobre Concha se está muriendo. Yo recibí su carta en Viana del Prior, donde cazaba todos los otoños. El palacio de Brandeso está a pocas leguas de jornada. Antes de ponerme en camino, quise oír a María Isabel y a María Fernanda, las hermanas de Concha, y fui a verlas. Las 2 son monjas en las comendadoras. Salieron al locutorio y a través de las rejas me alargaron sus manos nobles y abaciales de esposas vírgenes. Las 2 me dijeron, suspirando, que la pobre Concha se moría. El marqués entra en la iglesia y a la sombra de un pilar se arrodilla. La iglesia aún está oscura y desierta. Se oyen las pisadas de 2 señoras enlutadas y austeras que visitan los altares. Una de ellas lleva un rosario que le recuerda a Concha, que es muy piadosa, y sufre porque los amores con el marqués se le figuran un pecado mortal. Muchas noches, al entrar en su tocador, donde le daba cita, la halló de rodillas. Él se sentaba en un sillón y la veía rezar. Cuando terminaba, Concha ponía el rosario en un joyero y después sus brazos rodeaban el cuello del marqués. La cabeza desmayaba en su hombro y lloraba de amor y de miedo a las penas eternas. El Imparcial, periódico dirigido por Ortega Munilla, publicaba un suplemento literario que alcanzó notorio prestigio, Los lunes del Imparcial. En estas páginas, Ramón del Valle-Inclán aparece con frecuencia. También en esas páginas se asomó al mundo el marqués de Bradomín. Allí salió por vez primera la que en 1902 sería Sonata de Otoño. A este libro suceden las demás sonatas. En 1903, Estío, en 1904, Primavera y en 1905, Invierno. Las 4 constituyen un fragmento de las Memorias amables del marqués de Bradomín, una correspondencia entre la estación del año y los ciclos vitales de un personaje único. La juventud audaz, provocativa, se equipara a la primavera, la madurez al estío. El otoño nos evoca la nostalgia, la tristeza comprensiva, y finalmente el invierno nos acosa con la presencia de la caducidad, la ruina insoslayable, la muerte próxima. Cuando volví a mi casa había cerrado la noche. Pasé la velada solo y triste, sentado en un sillón cerca del fuego. Estaba adormecido y llamaron a la puerta con grandes aldabadas que en el silencio de las altas horas parecieron sepulcrales y medrosas. Me incorporé sobresaltado y abrí la ventana. Era el mayordomo que había traído la carta de Concha
y que venía a buscarme para ponernos en camino. El mayordomo era un viejo aldeano que llevaba capas de juncos con capucha y madreñas. Manteníase ante la puerta, jinete en una mula y con otra del diestro. Le interrogué en medio de la noche. ¿Ocurre algo, Brión? Que empieza a rayar el día, señor marqués. Bajé presuroso, sin cerrar la ventana, que una ráfaga batió. No llegarán hasta el anochecer. Hay 9 leguas de jornada y malos caminos de herradura, trasponiendo montes. Acosados por la lluvia, hacen alto en los viejos molinos de Gundar. Una mujer llena de caridad les acoge. Se sientan al fuego. La mujer pone unas trébedes al fuego y el mayordomo comienza a vaciar las alforjas. El marqués se sale a la puerta y contempla durante mucho tiempo la cortina de lluvia. No toma más que un vaso de vino. El mayordomo y la molinera comen. También se sienta a la mesa el padre de la molinera. Es un festín donde todo lo ha previsto el amor de la pobre enferma. Mientras comían yo les oía hablar en voz baja. Preguntaba el molinero a dónde nos encaminábamos y el mayordomo respondía que al palacio de Brandeso. El molinero conocía aquel camino. Pagaba un foro antiguo a la señora del palacio, un foro de 2 ovejas, 7 ferrados de trigo y 7 de centeno. El año anterior, como la sequía fuera tan grande, perdonárale todo el fruto. Era una señora que se compadecía del pobre aldeano. Yo, desde la puerta, mirando caer la lluvia, les oía emocionado y complacido. Luego se vuelven a poner en camino. Cuando ya están a caballo, sale al camino cubriéndose la cabeza con un mantelo para resguardarla de la lluvia que comienza de nuevo la molinera. Se acerca al marqués, llena de misterio. Así, arrebujada, parece una sombra milenaria. Lleva en la mano un manojo de hierbas. Se las entrega con un gesto de sibila y murmura que cuando se halle con la señora condesa le ponga, sin que ella le vea, estas hierbas bajo la almohada. Con ellas sanará. Yo sentí como un vuelo sombrío pasar sobre mi alma la superstición y tomé en silencio aquel manojo de hierbas mojadas por la lluvia. Las hierbas olorosas llenas de santidad, las que curan la saudade de las almas y los males de los rebaños, las que aumentan las virtudes familiares y las cosechas. Qué poco tardaron en florecer sobre la sepultura de Concha en el verde y oloroso cementerio de San Clodio de Brandeso. El marqués recuerda vagamente el palacio de Brandeso, donde estuvo de niño con su madre. Al cabo de los años, vuelve llamado por aquella niña con quien ha jugado tantas veces en el viejo jardín. A la vista del palacio, las mulas, fatigadas, trotan alegremente hasta detenerse en la puerta, llamando con el casco. Con el alma cubierta de recuerdos, el marqués camina por la avenida de Castaños. Al fondo ve el palacio. Y de pronto ve una sombra blanca pasar por detrás de las vidrieras y saludarle agitando sus brazos de fantasma. El marqués entra en el palacio. Concha lleva toda la tarde echada. Concha estaba incorporada en las almohadas. Dio un grito y en vez de tenderme los brazos, se cubrió el rostro con las manos y empezó a sollozar. La criada dejó la luz sobre un velador y se alejó suspirando. Me acerqué a Concha trémulo y conmovido. Besé sus manos sobre su rostro, apartándoselas dulcemente. Sus ojos, sus hermosos ojos de enferma, llenos de amor, me miraron sin hablar, con una larga mirada. Después, en lánguido y feliz desmayo, Concha entornó los párpados. La contemplé así un momento. Qué pálida estaba. Sentí en la garganta el nudo de la angustia. Ella le dice que temía que no viniese. Su boca tiembla. Cierra los ojos con delicia como para guardar en el pensamiento una visión querida. Y luego quiere llamar a su doncella para vestirse, pero el marqués le propone ser él quien lo haga. Abre un gran armario de roble que exhala una fragancia delicada y antigua y en el fondo están los vestidos. Concha elige nada más que un ropón blanco. Saca los pies fuera de la cama, los pies blancos, infantiles, casi frágiles, donde las venas azules trazan ideales caminos a los besos. Y escoge unas medias de seda. Para ponérselas, el marqués se arrodilla sobre la piel de tigre que hay delante de su cama. Después de las medias de seda negra, le puse las ligas, también de seda, 2 lazos blancos con broches de oro. Yo la vestía con el cuidado religioso y amante que visten las señoras devotas a las imágenes de que son camaristas. Cuando mis manos trémulas anudaron bajo su barbeta delicada, redonda y pálida, los cordones de aquella túnica blanca que parecía un hábito monacal,
Concha se puso en pie, apoyándose en mis hombros. Anduvo lentamente hacia el tocador, con ese andar de fantasma que tienen algunas mujeres enfermas, y mirándose en la luna del espejo, se arregló el cabello. Le pregunta al marqués cómo la encuentra, y él contesta que antes era la princesa del sol, y ahora es la princesa de la luna. Concha llama a la doncella y le pide que enciendan fuego en el comedor. Hace mucho frío, así que deciden cenar en el velador mejor. Cuando se quedan solos, Concha, con los ojos arrasados en lágrimas, le alarga una de sus manos, y como en otro tiempo, los labios del marqués recorren los dedos, haciendo florecer en sus yemas una rosa pálida. Entonces empiezan a recordar el pasado, cuando se conocieron, cuando se enamoraron. Las sonatas se nos presentan como un cuerpo fragmentario de memorias. Valle-Inclán explica: estas páginas son un fragmento de las Memorias Amables, que ya muy viejo empezó a escribir en la emigración el marqués de Bradomín, un don Juan admirable, el más admirable tal vez. Era feo, católico y sentimental. Son, pues, memorias parciales, voluntariamente limitadas a las amorosas. Es decir, ya en su pórtico nos avisan de su falta de eje total, de la ausencia de subordinación al devenir de una vida. Lo que las memorias tienen de crónica impasible, documental, Valle nos lo da reducido a una mirada cariñosa hacia el pasado, orillada de nostálgica ternura. La vejez, la emigración, el recuerdo sensual contribuyen a inundar de estremecimientos poéticos la narración. El tono elegíaco y lo fragmentario separan nítidamente a nuestras novelitas de las novelas anteriores. Las palabras de Concha, que parecían perfumadas de alegría, se desvanecieron en una queja. Vi que cerraba los ojos con angustiado gesto y que su boca, una rosa descolorida y enferma, palidecía más. Me levanté asustado. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No pudo hablar. Su cabeza lívida desfallecía sobre el respaldo del sillón. Candelaria fue corriendo al tocador y trajo un pomo de sales. Concha exhaló un suspiro y abrió los ojos llenos de vaguedad y de extravío, como si despertase de un sueño poblado de quimeras. Se toma unos sorbos de caldo, sonríe y al terminar sus dedos delicados alzan la copa de vino. El marqués humedece los labios. Concha, en cambio, apura la copa y no vuelve a beber, eso sí, en toda la noche. Le cuenta su vida durante los 2 años que llevan sin verse, una de esas vidas silenciosas y resignadas que miran pasar los días con una sonrisa triste y lloran de noche en la oscuridad. Pobre Concha. Al verla demacrada por la enfermedad y tan distinta y tan otra de lo que había sido, experimenté un cruel remordimiento por haber escuchado su ruego aquella noche en que, llorando y de rodillas, me suplicó que la olvidase y que me fuese. Su madre, una santa enlutada y triste, había venido a separarnos. Ninguno de nosotros quiso recordar el pasado y permanecimos silenciosos. Ella creyó que volvería y su madre tuvo siempre ese miedo. Él dice que no volvió por orgullo y ella dice que no, que fue por otra mujer, que hacía mucho tiempo que la traicionaba con ella, que tan desesperada estuvo que consintió en reunirse con su marido. Amorosa y complaciente, echó sobre mí el velo oloroso de su cabellera. Yo respiré con la faz sumergida como en una fuente santa, y mi alma se llenó de delicia y de recuerdos florecidos. El corazón de Concha latía con violencia, y mis manos trémulas desabrocharon su túnica, y mis labios besaron sobre la carne, ungidos de amor como de un bálsamo. Mi vida, mi vida. Concha cierra un momento los ojos y poniéndose en pie, comienza a recogerse la madeja de sus cabellos y le dice que si le escribió para que viniese fue porque ya entre ellos no puede haber más que un cariño ideal. Enferma como está, no es posible otra cosa. Sobre todo, no morir en pecado mortal. El marqués decide retirarse, pero no sabe dónde está su habitación, así que Concha le guía, toma uno de los candelabros del tocador y sale arrastrando la cola de su ropón monacal. Desde la puerta vuelve la cabeza, llamándole con los ojos, y toda blanca como un fantasma desaparece en la oscuridad del corredor. Cuando llegan a la habitación, el marqués la levanta en brazos, como a una niña. Las babuchas turcas cayeron de sus pies. Sin dejarla posar en el suelo, la llevé hasta la cama, donde la deposité amorosamente. Ella entonces ya se sometía feliz.
sus ojos brillaban, y sobre la piel blanca de las mejillas se pintaban 2 hojas de rosa. Apartó mis manos dulcemente, y un poco confusa empezó a desabrocharse la túnica blanca y monacal que se deslizó a lo largo del cuerpo pálido y estremecido. Abrí las sábanas y refugióse entre ellas. Entonces comenzó a sollozar, y me senté a la cabecera consolándola. Aparentó dormirse y me acosté. El marqués siente toda la noche a su lado aquel pobre cuerpo donde la fiebre arde. Apoyado en las almohadas, la mira dormir, rendida y sudorosa. De pronto ve cerca de la cama, sobre un sillón, su capote de cazador, húmedo por la lluvia, y esparcidas encima aquellas hierbas de virtud oculta solamente conocida por la pobre loca del molino. Se levanta en silencio y las coge. Con un extraño sentimiento, mezcla de superstición y de ironía, esconde el manojo entre las almohadas de Concha, sin despertarla, y se queda dormido. Cuando se despierta, Concha ya no está, pero al poco rato entra para cambiar las flores y cerrar las cortinas. Ya estoy buena. Gran médico es amor. Ay, no abusemos de la medicina. Reíamos con alegre risa, el uno en brazos del otro, juntas las bocas y echadas las cabezas sobre la misma almohada. Concha tenía la palidez delicada y enferma de una dolorosa, y era tan bella, así demacrada y consumida, que mis ojos, mis labios y mis manos hallaban todo su deleite en aquello mismo que me entristecía. Yo confieso que no recordaba haberla amado nunca en lo pasado tan locamente como aquella noche. Concha le llama desde el jardín con alegres voces y el marqués de Bradomín sale al sol mañanero. Concha tiene la falda llena de rosas, todavía cubiertas de rocío que ha cogido para él, como si desnudara el jardín. Cuando desciende la escalinata hacia ella, le saluda arrojándole como una lluvia las rosas deshojadas en su falda. Recorren juntos el jardín, se sientan a descansar a la sombra de las acacias en un banco de piedra cubierto de hojas. Enfrente se abre la puerta del laberinto misterioso y verde. Están a comienzos de otoño y el sol empieza a nublarse, así que vuelven al palacio. Azorín había señalado como característica de los escritores 98istas una especial dedicación al paisaje. En realidad, se trata de una elevación del paisaje a categoría intelectual, depurada, un auténtico estado de ánimo. No se trata de las inacabables descripciones de Pereda o de la Pardo Bazán, llenas de minucias y detalles que no dejan ver el conjunto fotográfico. Valle-Inclán tiende a darnos en las sonatas paisajes de trasfondo intelectual. Inventa paisajes partiendo de la experiencia de su Galicia natal o del México que visitó. Cuando describe un paisaje, aparte de que puede estar sacado del fondo de un cuadro primitivo, utiliza una vegetación acorde con los juicios y prejuicios de la realidad italo-renacentista que la novelita requiere. Vides, mirtos, olivos, cipreses, laureles. Como la pobre Concha tenía el culto de los recuerdos, quiso que recorriésemos el palacio evocando otro tiempo, cuando yo iba de visita con mi madre, y ella y sus hermanas eran unas niñas pálidas que venían a besarme y me llevaban de la mano para que jugásemos, unas veces en la torre, otras en la terraza, otras en el mirador que daba al camino y al jardín. Aquella mañana, cuando nosotros subíamos a la derruida escalinata, las palomas remontaron el vuelo y fueron a posarse sobre la piedra de armas. El sol dejaba un reflejo dorado en los cristales, los viejos alelíes florecían entre las grietas del muro y un lagarto paseaba por el balaustral. Concha sonrió con lánguido desmayo. ¿Te acuerdas? Y así van recordando cada sala y lo que hacían en ellas. La madre de Concha enseñándoles estampas de santos cuando eran niños y saltaban delante de las consolas para ver estremecerse los floreros cargados de rosas y los fanales ornados con viejos ramajes áureos y los candelabros de plata y los daguerrotipos llenos de un misterio estelar, las risas que se perdían por el palacio. Al anochecer, Concha siente un gran frío y tiene que acostarse. El marqués se alarma al verla temblar pálida como la muerte, pero ella, descansando inmóvil sobre la blanca almohada, murmura que le parece una felicidad estar enferma, porque él la cuida. Ambos se declaran su amor, pero ella le dice que en otro tiempo ella era muy inocente, todo lo inocente que puede ser una mujer casada, y él fue su maestro en todo. Exhaló las últimas palabras como si fuesen suspiros y apoyó una de sus manos sobre los ojos. Yo la contemplé.
sintiendo cómo se despertaba la voluptuosa memoria de los sentidos. Concha tenía para mí todos los encantos de otro tiempo, purificados por una divina palidez de enferma. Era verdad que yo había sido su maestro en todo. Aquella niña casada con un viejo tenía la cándida torpeza de las vírgenes. Hay tálamos fríos como los sepulcros y maridos que duermen como las estatuas yacentes de granito. Pobre Concha. Sobre sus labios perfumados por los rezos, mis labios cantaron los primeros el triunfo del amor y su gloriosa exaltación. Hay maridos y hay amantes que ni siquiera pueden servirnos de precursores, y bien sabe Dios que la perversidad, esa rosa sangrienta, es una flor que nunca se abrió en mis amores. Tal vez porque Xavier siempre ha preferido ser el marqués de Bradomín a ser ese divino marqués de Sade. Concha murmuró que le ha pedido a la Virgen de la Concepción tenerle a su lado en la hora de la muerte. Se quedan en silencio y al cabo de algún tiempo Concha se incorpora en las almohadas con los ojos llenos de lágrimas. Entonces le pide que quemen juntos sus cartas. No quiere que las sobrevivan. Están en un cofre de plata labrado con la suntuosidad decadente del siglo XVIII, pero Xavier le pregunta si también están en el cofre las cartas de sus otros amores, o del actual. Concha no puede evitar la risa. Mirándome burlona, cerró el cofre de sus joyas. Otro día quemaremos tus cartas. Hoy no. Tus celos me han puesto de buen humor. Y echándose sobre la almohada volvió a reír, como antes, con frescas y alegres carcajadas. El día de quemar aquellas cartas no llegó para nosotros. Yo me he resistido siempre a quemar las cartas de amores. Las he amado como aman los poetas sus versos. Cuando murió Concha, en el cofre de plata, con las joyas de familia, las heredaron sus hijas. Las almas enamoradas y enfermas son tal vez las que tejen los más hermosos sueños de la ilusión. El marqués nunca ha visto a Concha ni tan amante ni tan feliz. De pronto ven venir a lo lejos un jinete. Es el tío don Juan Manuel, el hidalgo del Pazo del Antañón, que seguramente viene a ver al marqués. Don Juan Manuel se ha detenido en medio del camino y levantándose sobre los estribos y quitándose el chambergo les saluda, y luego, desde lejos, grita que le abran la cancela del jardín. Aunque Xavier y Concha le gritan que ya van, don Juan Manuel aparenta no oírles, como si el privilegio de hacerse entender a tal distancia fuera suyo nada más. Le debe parecer que no acuden con toda la presteza requerida porque, hincando las espuelas al caballo, se aleja al galope. Desde lejos se vuelve gritando que no puede detenerse, que va a Viana del Prior a apalear a un escribano. Era noche de luna, y en el fondo del laberinto cantaba la fuente como un pájaro escondido. Nosotros estábamos silenciosos, con las manos enlazadas. En medio de aquel recogimiento sonaron en el corredor pasos lentos y cansados. Entró Candelaria con una lámpara encendida, y Concha exclamó como si despertase de un sueño. «¡Ay, llévate esa luz! Pero van a estar a oscuras. Miren que es malo tomar la luna». Concha preguntó sonriendo. «¿Por qué es malo, Candelaria?». La vieja repuso bajando la voz. «Bien lo sabe, señorita. Por las brujas». Concha le cuenta que al día siguiente llega la prima Isabel con sus hijas, las hijas de Concha, que se están educando en el convento de la enseñanza. En otro tiempo querían mucho a Xavier y también él las quería. Concha le pide que hagan una pequeña comedia. Que él les diga que está en Lantañón cazando con su tío y que si viene una tarde porque hay tormenta o porque tienen miedo a los ladrones, se quede en el palacio como su caballero. El marqués acepta, pero duda que engañen a Isabel. A Concha le da igual, porque lo hace por sus hijas. Luego se queda cavilosa, con las manos cruzadas, contemplando el jardín. Escuchando los mirlos, empieza a cantar e incluso baila uno de esos pasos de égloga alegres y pastoriles, pero pronto se cansa. Acudí a sostenerla. Cruzó las manos sobre mi hombro y, reclinando la mejilla, me miró con sus bellos ojos de enferma. La besé y ella mordió mis labios con sus labios marchitos. Pobre Concha, tan demacrada y tan pálida, tenía la noble resistencia de una diosa para el placer. Aquella noche la llama de la pasión nos envolvió mucho tiempo, ya moribunda, ya frenética en su lengua dorada. Oyendo el canto de los pájaros en el jardín, quedéme dormido en brazos de Concha. Cuando me desperté, ella estaba incorporada en las almohadas, con tal expresión de dolor y sufrimiento que sentí frío. Al verle abrir los ojos, Concha sonríe, pero se encuentra muy mal. Piensa
que sería una vergüenza que la encontraran muerta allí. El marqués la estrecha entre sus brazos, ella entorna los ojos. Xavier besa sus párpados y, como Concha tiembla tanto, le quiere dar calor a todo su cuerpo con sus labios, y su boca recorre sus brazos hasta el hombro. Y después la mira. Ella cruza sus manos pálidas y las contempla. El marqués cree que tiene manos de dolorosa y ella cree que son de muerta. Para él es más bella cuanto más pálida. Por los ojos de Concha pasa una claridad feliz. Rodeó mi cuello y con una mano levantó los senos, rosas de nieve que consumía la fiebre. Yo entonces la enlacé con fuerza y en medio del deseo sentí como una mordedura el terror de verla morir. Al oírla suspirar, creí que agonizaba. La besé temblando como si fuese a comulgar su vida. Con voluptuosidad dolorosa y no gustada hasta entonces, mi alma se embriagó en aquel perfume de flor enferma que mis dedos deshojaban consagrados a impíos. Sus ojos se abrieron amorosos bajo mis ojos. Ay, sin embargo, yo adiviné en ellos un gran sufrimiento. Al día siguiente, Concha no pudo levantarse. Lo que hoy resulta de una claridad deslumbrante es la conmoción, la zozobra que el lector aficionado a leer novelas, Pepita Jiménez, Sotileza, Los Pazos de Ulloa, Peñas Arriba, etc., debió de sentir al tener en sus manos las memorias del marqués de Bradomín. Un escalofrío de escándalo, a la vez que una hoguera de luces, resonancias, perfumes, estratos superiores de vida. Escándalo por lo que se contaba y deslumbramiento por la lengua empleada. De una u otra manera, la prosa española inauguraba el siglo XX con prodigiosa andadura, algo que no tenía semejante desde los siglos clásicos. El marqués está refugiado en la biblioteca de la tarde lluviosa, leyendo El Florilegio de Nuestra Señora, un libro de sermones compuesto por el obispo de Corinto, don Pedro de Bendaña, fundador de Palacio. De pronto, siente como alguien le llama desde el fondo del corredor. Es don Juan Manuel, sacudiéndose el agua. Le dice, mientras se calienta frente al fuego, que ha heredado la manía de su abuelo, que también se pasaba los días leyendo, y así se volvió loco. Pide a gritos que le traigan una botella de vino y vuelve a pasear la biblioteca. Llevaba ya muchos años retirado en su pazo de Lantañón, haciendo la vida de todos los mayorazgos campesinos, chalaneando en las ferias, jugando en las villas y sentándose a la mesa de los abades en todas las fiestas. Desde que Concha vivía retirada en el palacio de Brandeso, era también frecuente verle aparecer por allí. Ataba su caballo en la puerta del jardín y entrábase dando voces, se hacía servir vino y bebía hasta dormirse en el sillón. Cuando, despertada, fuese de día o de noche, pedía su caballo y, dando cabeceo sobre la silla, tornaba a su pazo. Concha asoma en la puerta de la biblioteca, arrastrando la cola de su ropón monacal y sonriendo. Le dice al marqués que el tío, don Juan Manuel, quiere que le acompañe a la fiesta del Pazo, que son al día siguiente. Don Juan Manuel le dice a Xavier que va hasta sus molinos, que están ahí cerca, y vuelve a buscarle. Acaban de vaciar el vaso y sale de la biblioteca haciendo sonar las espuelas. Cuando sale, Concha se levanta apoyándose en el sillón y va hacia el marqués. Está blanca como un fantasma. Poco después vuelve a buscarle el tío. Concha está preocupada por si Xavier se ha enfadado, pero el marqués le dice, sonriendo, que no, y ella le pide que vuelva mañana. Y nos besamos con el beso romántico de aquellos tiempos. Yo era el cruzado que partía a Jerusalén, y Concha, la dama que le lloraba en su castillo al claro de la luna. Confieso que mientras llevé sobre los hombros la melena merovingia, como Espronceda y como Zorrilla, nunca supe despedirme de otra manera. Hoy los años me han impuesto la tonsura como a un diácono y solo me permiten murmurar un melancólico adiós. Felices tiempos los tiempos juveniles. ¿Quién fuese como aquella fuente que en el fondo del laberinto aún ríe con su risa de cristal, sin alma y sin edad? Concha, tras los cristales del mirador, nos despedía agitando su mano blanca. El Pazo de Lantañón está a 2 leguas, y el camino de herradura pedregoso y con grandes charcos, ante los cuales se detienen las cabalgaduras, moviendo las orejas. Los pastores que vuelven del monte trayendo los rebaños por delante se detienen en las revueltas y arrean a un lado sus ovejas para dejarles paso. Don Juan Manuel va el primero y el marqués, a cada momento, le ve tambalearse sobre el caballo, que se muestra inquieto y no acostumbrado a la silla. Es un tordo montaraz y de poca alzada, de ojos bravíos y de boca dura.
Don Juan Manuel le castiga con la espuela y al mismo tiempo le recoge las riendas. A medio camino se hace completamente de noche. Don Juan Manuel continúa tambaleándose sobre la silla, pero esto no impide que en los malos pasos se alce su poderosa voz para advertir al marqués que refrene su rocín. Llegando a la encrucijada de Tres Caminos, donde había un retablo de ánimas, algunas mujeres que estaban arrodilladas rezando se pusieron en pie. Asustado, el potro de don Juan Manuel dio una huida y el jinete cayó. Las devotas lanzaron un grito y el potro, rompiendo por entre ellas, se precipitó al galope, llevando a rastras el cuerpo de don Juan Manuel, sujeto por un pie del estribo. Yo me precipité detrás. Los zarzales que orillaban el camino producían un ruido sordo cuando el cuerpo de don Juan Manuel pasaba batiendo contra ellos. Era una cuesta pedregosa que baja hasta el río, y en la oscuridad yo veía las chispas que saltaban bajo las herraduras del potro. Al fin, el marqués puede pasar delante del potro y cruzarse con su rocín en el camino. El potro se detiene, cubierto de sudor. Don Juan Manuel está cubierto, pero de sangre y de lodo. Xavier le alza del suelo, le cruza sobre su caballo y emprenden la vuelta. El marqués ve que salen al camino por la cancela del jardín 3 mozos caballeros con sendas mulas. Son alquiladores. Xavier les pregunta qué gente han llevado al palacio y le contestan que una señora aún moza y 2 señoritas pequeñas. Los mozos reconocen al mayorazgo del Lantañón y el marqués les cuenta que se ha caído del caballo, a lo que un mozo contesta que parece venir muerto. Xavier asiente, pero en aquel momento don Juan Manuel se alza trabajosamente en la silla y dice que no viene más que medio muerto. Allá lejos, pegados a las del palacio, cruzaban 2 criados hablando en dialecto. El que iba delante llevaba un farol que mecía compasado y lento. Tras los vidrios empañados de rocío, la brumosa llama de aceite iluminaba con temblona claridad la tierra mojada y los zuecos de los 2 aldeanos. Hablando en voz baja, se detuvieron un momento ante la escalinata y, al reconocernos, adelantaron con el farol en alto para poder alumbrarnos desde lejos el camino. Eran los 2 zagales del ganado que iban repartiendo por los pesebres la ración nocturna de húmeda y olorosa hierba. Acercáronse y con torpe y asustadizo respeto bajaron del caballo a don Juan Manuel. El farol alumbraba colocado sobre el balaustral de la escalinata. El hidalgo subió apoyándose en los hombros de los criados. Concha está en el tocador rodeada de sus hijas y peinando a la más pequeña. La otra está sentada al lado. Las 2 niñas son rubias y con los ojos dorados. Parecen 2 princesas infantiles pintadas por Tiziano en la vejez. La mayor se llama María Fernanda y la pequeña María Isabel. Cuando entra el marqués, Concha se sobresalta un poco, pero enseguida disimula y le pregunta si viene del Lantañón a visitarlas. Y Xavier les cuenta lo que ha pasado. Poco después entra Isabel, que saluda a su primo. Ella ya ha visto al tío don Juan Manuel y dice que es milagroso que no se haya matado. Todas quieren ir a verle, pero Isabel dice que es mejor al día siguiente porque le han envuelto en paños de vinagre y le han acostado. Concha llama para que preparen la habitación para el marqués, para que no vuelva solo al Lantañón. Y la pobre Concha me sonreía con aquella ideal sonrisa de enferma. La frente arrugada de su antigua niñera tiñóse de rojo. La vieja miró a las niñas con ternura y después murmuró con la rancia severidad de una dueña escrupulosa y devota: «Para el señor marqués ya están dispuestas las habitaciones del obispo». Se retiró en silencio. Tomé asiento cerca del fuego y me distraje removiendo los leños con aquellas tenazas tradicionales de bronce antiguo y prolija labor. Fuera se oía la lluvia azotando los cristales y el viento que pasaba en ráfagas sobre el jardín misterioso y oscuro. En el fondo de la chimenea brillaban los rubíes de la brasa y de tiempo en tiempo una llama alegre y ligera pasaba corriendo sobre ellos. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el modernismo viene a ser, en el ámbito hispánico, una confusa y no pocas veces contradictoria amalgama de tendencias renovadoras, a menudo rompedoras, que en cierto modo anticipan la inminente irrupción de las vanguardias. Importa prestar atención a la fórmula que el propio Valle emplea para su profesión de fe modernista: buscarme en mí mismo y no en los otros, a lo que añade poco después: si en literatura existe algo que pueda recibir el nombre de modernismo, es, ciertamente, un vivo anhelo de personalidad, y por eso sin duda advertimos en los escritores jóvenes más empeño por expresar sensaciones que ideas.
La condición característica de todo el arte moderno, y muy particularmente de la literatura, es una tendencia a refinar las sensaciones y a acrecentarlas en el número y en la intensidad, afirma Valle. Las dos niñas se han dormido. Concha e Isabel hablan en voz baja, recordando cosas lejanas. Hablan de las tías devotas, viejas y achacosas, de las primas pálidas y sin novio, de aquella pobre condesa de Cela, enamorada locamente de un estudiante, de Amelia Camarasa, que se muere tísica, del marqués de Tor, que tiene reconocidos 27 bastardos. Hablan del noble y venerable tío, el obispo de Mondoñedo, aquel santo lleno de caridad que ha recogido en su palacio a la viuda de un general carlista, ayudante del rey. Así pasan la velada. Cerca de medianoche la conversación se va amortiguando como el fuego de la chimenea. Concha intenta despertar a la mayor. Xavier, cuidadosamente, coge en brazos a la pequeña sin despertarla y se la lleva a su habitación, mientras la prima Isabel lleva de la mano a la mayor. Concha quedó sola en el tocador. Cuando volvimos de la alcoba donde dormían las niñas, la encontramos llorando. Isabel me dijo en voz baja: «Cada día está más loca por ti». Concha sospechó que era otra cosa lo que me decía, y a través de las lágrimas nos miró con ojos de celosa. Isabel aparentó no advertirlo. Sonriendo entró delante de mí y fue a sentarse en el canapé al lado de Concha. «¿Qué te pasa, primacha?». Concha, en vez de responder, se llevó el pañuelo a los ojos y después lo desgarró con los dientes. Yo la miré con una sonrisa de sutil inteligencia y vi florecer las rosas en sus mejillas. Cuando el marqués está a punto de acostarse, llega Concha, sin ruido. Se detiene en el umbral, tiene los ojos asustados y sonríe débilmente. Mira hacia el corredor oscuro y se estremece toda pálida, diciendo que ha visto una araña negra que corría por el suelo, enorme, y no sabe si la trae consigo. Sacude en el aire su cola blanca y entra, cerrando la puerta sin ruido. De pronto se detiene en medio de la estancia y saca una carta de su pecho. Es de la madre del marqués y es para Concha. Se la da a Xavier para que la lea y estalla en sollozos. La madre le dice en la carta que es la peor de las mujeres, que lleva una vida de escándalo, que está condenada, que ofende a Dios. Xavier quema la carta tranquilamente en las luces del candelabro sin leerla. Yo, sin haber leído la carta de mi madre, me la figuraba. Conocía el estilo, clamores desesperados y coléricos como maldiciones de una sibila, reminiscencias bíblicas. Había recibido tantas cartas iguales. La pobre señora era una santa. No está en los altares por haber nacido mayorazga y querer perpetuar sus blasones tan esclarecidos como los de don Juan Manuel. De reclamar varonía, las premáticas nobiliarias y las fundaciones vinculares de su casa, hubiera entrado en un convento y hubiera sido santa a la española, abadesa y visionaria, guerrera y fanática. La madre de Xavier, María Soledad Carlota Elena Agar y Bendaña, lleva vida retirada y devota en su palacio de Bradomín. Es una señora de cabellos grises, muy alta, muy caritativa, crédula y despótica. Xavier la visita todos los otoños. Está muy achacosa, pero a la vista de su primogénito parece revivir. Pasa la vida en el hueco de un gran balcón, hilando para sus criados, y culpa a Concha de todos los extravíos de Xavier y la tiene en horror. Concha no para de llorar. Le pide que la acompañe a su habitación, que tiene miedo de las arañas. Pasan por delante de la habitación de Isabel, que duerme con la luz encendida. ¿Ves? Isabel no puede dormir sola. ¿Imitémosla? Concha sofocó una leve risa en mi pecho. La cogí en brazos como si fuese una niña. Ahora reí en silencio. La llevé hasta la puerta de su alcoba, que estaba abierta sobre la oscuridad, y la posé en el umbral. Me acosté rendido, y toda la mañana estuve oyendo entre sueños las carreras, las risas y los gritos de las dos pequeñas que jugaban en la terraza de los miradores. 3 puertas del salón que me servía de alcoba daban sobre ella. Dormí poco, y en aquel estado de vaga y angustiosa conciencia, el moscardón verdoso de la pesadilla daba vueltas sin cesar, como el uso de las brujas hilanderas. Una voz llama a las niñas desde el jardín y la terraza queda desierta. De pronto se oye el ladrar de perros y música de cascabeles. Una voz grave y eclesiástica, que parece venir de más lejos, les llama. Es el abad de Brandeso, que ha venido a palacio después de misa para presentar sus respetos a Concha y a Isabel. El marqués le oye invitarle a cazar desde su cama y luego la terraza vuelve a quedar en silencio, y en aquel silencio se despierta completamente.
Se levanta y sale a la terraza a llamar a las niñas, que corren a besarle, y enseguida le cuentan que el tío del Lantañón se ha ido al amanecer, en el caballo del marqués. En la luminosa pereza de la tarde, con todos los cristales del mirador dorados por el sol y las palomas volando sobre nuestras cabezas, Isabel y las niñas hablaban de ir conmigo al Lantañón para saber cómo había llegado el tío don Juan Manuel. Isabel me preguntó: ¿qué distancia hay, Xavier? No más de 1 legua. Entonces podemos ir a pie. ¿Y no se cansarán las pequeñas? Son muy andarinas. Isabel confiaba en la galantería de las nubes. Mientras Isabel y Xavier hablan sobre si lloverá o no, el marqués se vuelve y ve a Concha en la puerta, muy pálida, con los labios trémulos. En sus ojos hay afán, enojo y súplica. Le dice a Xavier que parece que se ocultan de ella, e Isabel se ríe mientras se lleva a las niñas. Concha se sienta en un sillón, suspira como otras veces, diciendo que se muere. El marqués se acerca festivo y ella se indigna y le dice que se vaya con Isabel. El marqués entonces alza una de sus manos y cierra los ojos besándole los dedos mientras le pide que le haga sufrir. Concha se arrepiente, pero está celosa de Isabel porque cree que está loca por él. El marqués le dice que no quiere más locura que la de Concha. Concha entonces le pide que no vaya al Lantañón y en ese momento un aguacero repentino azota los cristales. Las nubes oscurecieron el sol. Quedó la tarde en esa luz otoñal y triste que parece llena de alma. Y las dos niñas fueron a enterrarse en el fondo de una ventana. Con la cara pegada a los cristales miraban llover. Las nubes pesadas y plomizas iban a congregarse sobre la sierra de Céltigos, en un horizonte de agua. Los pastores, dando voces a sus rebaños, bajaban presurosos por los caminos, encapuchados en sus capas de juncos. El arco iris cubría el jardín, y los cipreses oscuros y los mirtos verdes y húmedos parecían temblar en un rayo de anaranjada luz. Al día siguiente, el abad de Brandeso celebra misa. La capilla es húmeda, tenebrosa, resonante. Concha deja aquella tarde a los pies del rey mago los floreros cargados de rosas como ofrenda de su alma devota. Después, acompañada de las niñas, se arrodilla ante el altar. El marqués, desde la tribuna, solamente oye el murmullo de su voz. La tarde agoniza y las oraciones resuenan en la silenciosa oscuridad de la capilla. El marqués se adormece en la tribuna. Las niñas van a sentarse en las gradas del altar. Se distingue una sombra que reza bajo la lámpara del presbiterio. Es Concha, que sostiene entre sus manos un libro abierto y lee con la cabeza inclinada. Concha cerró el libro dando un suspiro y de nuevo llamó a las niñas. Vi pasar sus sombras blancas a través del presbiterio y columbré que se arrodillaban a los lados de su madre. La luz de la lámpara temblaba con un débil resplandor sobre las manos de Concha, que volvían a sostener abierto el libro. En el silencio su voz leía piadosa y lenta. Las niñas escuchaban y adiviné sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje. Concha leía. La exhibición de lo sexual es constante, cualidad que se reitera a lo largo de las páginas al lado de la insistente manifestación de un prurito de aristocracia, de abolengo, de apellidos linajudos. Y como acorde a estos prejuicios de sangre, se luce a cada paso el coraje, la valentía. El marqués de Bradomín, el más admirable de los don Juanes, es, por lo menos, el más correctamente construido y sometido a unos cánones que, bordeando el mito, le superan. Satanás, lo satánico, acecha todo el comportamiento del marqués, que en alguna ocasión llegará a ser identificado con el mismo demonio. En este punto hemos de colocar la estrecha vecindad en el mismo individuo del mal y de la conciencia religiosa. A medianoche, el marqués está escribiendo cuando Concha, envuelta en su ropón monacal y sin ruido, entra en el salón que le sirve de alcoba. Hablan un momento y luego Concha dice que se va. Xavier le pide que se quede y ella dice que no puede ser porque al día siguiente quiere confesarse y teme ofender a Dios. Entonces Xavier dice que se marchará y Concha se vuelve hacia él y le dice que no saldrá, arrancándose casi la túnica blanca y monacal. Queda desnuda, tiembla y el marqués le tiende los brazos. Concha dice que ya no podrá confesarse y se besan. Y se reía, rodeándome el cuello con los brazos. El nudo de sus cabellos se deshizo y levantando entre las manos albas la onda negra, perfumada y sombría, me azotó con ella. Suspiré parpadeando. «Es el azote de Dios». «Calla, hereje.
Azótame, Concha, azótame como a un divino nazareno. Azótame hasta morir. ¡Calla, calla! Y con los ojos extraviados y temblándole las manos, empezó a recogerse la negra y olorosa trenza. Me das miedo cuando dices esas impiedades. Sí, miedo, porque no eres tú quien habla. Es Satanás. Hasta tu voz parece otra. Es Satanás. Concha cierra los ojos, estremecida, y los brazos del marqués la abrigan. Quedan en silencio. Después, la boca de Concha gime, diciendo que se muere. Su cuerpo, aprisionado en brazos del marqués, tiembla como sacudido por mortal aleteo. Su cabeza, lívida, rueda sobre la almohada con desmayo. Sus párpados se entreabren y aparecen sus ojos angustiados y sin luz. Xavier la llama, pero Concha no reacciona. Su boca pálida y fría se tuerce con una mueca cruel. Me incorporé sobre la almohada y, helado y prudente, solté sus manos aún enlazadas en torno de mi cuello. Parecían de cera. Permanecí indeciso, sin osar moverme. ¡Concha! ¡Concha! A lo lejos aullaban canes. Sin ruido me deslicé hasta el suelo. Cogí la luz y contemplé aquel rostro ya deshecho, y mi mano trémula tocó aquella frente. El frío y el reposo de la muerte me aterraron. No, ya no podía responderme. Pensé huir y, cauteloso, abrí una ventana. Miré en la oscuridad con el cabello erizado, mientras en el fondo de la alcoba los cortinajes de mi lecho y oscilaba la llama de las bujías en el candelabro de plata. El marqués deja abierta la ventana y, andando sin ruido, se acerca a la puerta. Todo parece dormido en el palacio. Anda a tientas, palpando el muro con las manos. En el fondo de la antesala está iluminada la imagen de Jesús Nazareno, y la santa faz, desmelenada y lívida, le infunde más miedo a Xavier que la faz mortal de Concha. Llega temblando hasta el umbral de la alcoba de Concha y se detiene allí. Ve una raya de luz que marca la puerta de la alcoba donde duerme la prima Isabel. Entonces decide entrar y contárselo todo, pero cuando la llama nadie responde. Está dormida. Entonces se decide a entrar. Se acerca al lecho. Bajo la colcha de damasco aparecía el cuerpo en una indecisión suave, y su cabellera, deshecha, era sobre las almohadas blancas un velo de sombra. Volví a llamar. Isabel. Isabel. Había llegado hasta su cabecera, y mis manos se posaron al azar sobre los hombros tibios y desnudos de mi prima. Sentí un estremecimiento. Con la voz embargada grité: ¡Isabel! ¡Isabel! Isabel se incorporó con sobresalto. «No grites, que puede oír Concha». Mis ojos se llenaron de lágrimas y murmuré inclinándome: «La pobre Concha ya no puede oírnos». Un rizo de mi prima Isabel me rozaba los labios, suave y tentador. Creo que lo besé. Yo soy un santo que ama siempre que está triste. La pobre Concha me lo habrá perdonado allá en el cielo. El marqués de Bradomín no quiere contrariar las sospechas de su prima Isabel. Hubiera sido poco galante desmentirla. Isabel murmura, sofocada por los besos, que teme que se aparezca Concha, y al nombre de la pobre muerta, el marqués se estremece de espanto y apenas puede sofocar un sollozo, pero Isabel piensa que son muestras de amor. Ella no supo jamás por qué había ido allí. Cuando volví a ver con mis ojos mortales la faz amarilla y desencajada de Concha, cuando volví a tocar con mis manos febriles sus manos yertas, el terror que sentí fue tanto que comencé a rezar, y de nuevo me acudió la tentación de huir por aquella ventana abierta sobre el jardín misterioso y oscuro. El soplo ululante de la noche hacía flamear los cortinajes y estremecía mis cabellos. En el cielo lívido empezaban a palidecer las estrellas, y en el candelabro de plata el viento había ido apagando las luces y quedaba una sola. El canto lejano de un gallo se levantó en medio del silencio, anunciando el amanecer. El marqués se estremece y mira con horror el cuerpo inanimado de Concha tendido en su lecho. Entonces decide sacarla de allí. Enciende todas las luces del candelabro y lo coloca en la puerta para que le alumbre el corredor. La coge en brazos y sale. En la puerta, una mano de Concha que cuelga inerte derriba el candelabro. En el fondo de la antesala brilla la lámpara del Nazareno. Xavier tiene miedo de cruzar ante la imagen desmelenada y lívida y vuelve atrás. Para llegar hasta la alcoba de Concha era forzoso dar vuelta a todo el palacio si no quería pasar por la antesala.
No vacilé. Uno tras otro recorrí grandes salones y corredores tenebrosos. A veces, el claro de la luna llegaba hasta el fondo desierto de las estancias. Yo iba pasando como una sombra ante aquella larga sucesión de ventanas que solamente tenían cerradas las carcomidas vidrieras, las vidrieras negruzcas con emplomados vidrios, llorosos y tristes. Al cruzar por delante de los espejos, cerraba los ojos para no verme. Un sudor frío empañaba mi frente. A veces, en la oscuridad, tiene que caminar con un brazo extendido para no tropezar, llevando a Concha con un solo brazo. En la puerta se le queda enredado el pelo y Xavier no puede desprenderlo. Entonces tira y tira. Bajo la frente atirantada parecen entreabrirse los párpados de cera. Tiene que tirar brutalmente hasta que se rompen los queridos y olorosos cabellos. Llegué hasta su alcoba, que estaba abierta. Allí la oscuridad era misteriosa, perfumada y tibia, como si guardase el secreto galante de nuestras citas. Qué trágico secreto debía guardar entonces. Cauteloso y prudente, dejé el cuerpo de Concha tendido en su lecho y me alejé sin ruido. En la puerta quedé irresoluto y suspirante. Dudaba si volver atrás para poner en aquellos labios helados el beso postrero. Resistí la tentación. Fue como el escrúpulo de un místico. Temí que hubiese algo de sacrílego en aquella melancolía que entonces me embargaba. La tibia fragancia de su alcoba encendía en mí, como una tortura, la voluptuosa memoria de los sentidos. Ansié gustar las dulzuras de un ensueño casto y no pude. También a los místicos las cosas más santas les sugestionaban a veces, los más extraños diabolismos. El marqués de Bradomín recuerda a la muerta con una tristeza depravada y sutil. El corazón le sangra y se retuerce, y dentro de sí ríe el diablo, que sabe convertir todos los dolores en placer. Bien entrada la mañana, María Isabel y María Fernanda llaman a la puerta del marqués con sus manos infantiles. Llegan en nombre de Isabel a preguntarle cómo ha pasado la noche. Casi a ras de la tierra, en el fondo del laberinto, revolotea un bando de palomas y del cielo azul desciende un milano de alas negras. Las niñas le piden a gritos a Xavier que lo mate y el marqués va por la escopeta y apunta justo cuando el milano cae sobre el bando de palomas. Dispara y el milano cae. Las niñas bajan corriendo y le traen cogido por las alas. Entre el plumaje del pecho brota la sangre. Con el milano en triunfo se alejan. Van, dicen, a enseñárselo a su madre. No sé detenerlas. Y quedé solo con el alma cubierta de tristeza. Qué amarga espera. Y qué mortal instante aquel de la mañana alegre, vestida de luz, cuando en el fondo del palacio se levantaron gemidos inocentes, ayes desgarrados y lloros violentos. Yo sentía una angustia desesperada y sorda enfrente de aquel mudo y frío fantasma de la muerte que segaba los sueños en los jardines de mi alma. Los hermosos sueños que encanta el amor. Yo sentía una extraña tristeza, como si el crepúsculo cayese sobre mi vida y mi vida, semejante a un triste día de invierno, se acabase para volver a empezar con un amanecer sin sol. La pobre Concha había muerto. Había muerto aquella flor de ensueño a quien todas mis palabras le parecían bellas. Aquella flor de ensueño a quien todos mis gestos le parecían soberanos. Volvería a encontrar otra pálida princesa de tristes ojos encantados que me admirase siempre magnífico. Ante esta duda lloré. Lloré como un dios antiguo al extinguirse su culto. Y así les hemos contado Sonata de Otoño, de Ramón del Valle-Inclán. Hemos seguido la edición de Bolsillo, el primer volumen de sus obras completas que incluyen De Féminas, Corte de Amor, Las Sonatas, Jardín Umbrío y Flor de Santidad, con un estudio preliminar del gran Alonso Zamora Vicente, del que hemos citado algunos fragmentos. La semana que viene nos volvemos a encontrar con El hombre invisible, de H.G. Wells. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez.
Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.